Muy bien, y empezamos, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, lo más importante, la Biblia enseña que hay un solo Dios. Nosotros los trinitarios postulamos que hay un solo Dios. También la palabra de Dios enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Y esto lo vamos a ver a continuación, sino que se relacionan una entre sí. Por eso nosotros postulamos un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este texto nosotros decimos amén. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los trinitarios creemos exactamente en este texto. No creemos en tres dioses, porque la Trinidad no postula tres dioses, sino un solo Dios. Y eso nosotros lo creemos. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Hasta aquí, en cierta manera, podemos decir que hay una similitud con los unicitarios. Pero sin embargo, vamos a ir a profundidad. La cuestión: ¿qué dice la Escritura sobre el Padre? ¿El Padre es Dios? Yo pienso que ahí nadie lo discute. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo pienso que este texto nadie discute, evidentemente, que el Padre sea Dios. Ahora, ¿qué dice la Escritura del Hijo? El Hijo también es Dios. Juan capítulo 1, versículo 2 dice: en el principio era el verbo. Aquí hace una distinción, el Bereshit. Juan dice, citando el Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí nos dice, ¿quién es ese creador? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Aquí hay una distinción entre el verbo y Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos dos verdades inexorables. Uno, el verbo era con Dios, o sea, el Hijo estaba con su Padre desde la eternidad, y ese Hijo evidentemente es Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo aquí claramente es Jesucristo. Ahora, Juan 20:28, hablando del Señor Jesús, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Una declaración muy trascendental, en la cual el mismo discípulo de Cristo reconoce que ese Jesús de Nazaret no solamente era su Señor, sino también es su Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8-9. Aquí el testimonio de el Padre acerca del Hijo. Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, dice, te ungió Dios, por lo cual te ungió Dios tuyo, ¿vale? Es el Padre quien llama Dios a quien, al Hijo, y es el Padre el que unge al Hijo. Claramente aquí hay una distinción real entre el Padre y entre el Hijo. Y sigo. Ahora la pregunta: ¿el Espíritu Santo es Dios? Porque ya hemos visto, el Padre es Dios, Jesús
es Dios, el Hijo es Dios. Ahora veremos si el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿vale? Y sustrajeses del precio de la heredad. Ahora voy a ir al grano. Porque pusiste en tu corazón esto, no has mentido, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El texto, señores, es explícito. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Entonces hemos determinado que el Padre es Dios, amén. Que el Hijo es Dios, amén. Que el Espíritu Santo es Dios, amén. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas totalmente distinguibles. Y ahora vamos a ir a ello. Vamos a ver la distinción entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Este texto indudablemente vemos a las tres personas de la Trinidad en acción. Y dice, y Jesús, ¿qué dice? Y Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿vale? Que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos. ¿Una voz de dónde? De los cielos, que decía, él decía, el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La pregunta, ¿quién está en el agua? Jesús. ¿Quién descendió del cielo? El Espíritu Santo. ¿Quién habló desde los cielos? El Padre. Los tres en acción. No es que Jesús era un ventríloco. No, señores, por favor, es una locura. Sino claramente se ve a las tres personas de la Trinidad en acción simultánea. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice Jesús, y yo rogaré a yo. No dice eso. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté en vosotros por siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora con vosotros y estará en vosotros. Aquí aparece en este texto explícito. ¿Quiénes aparece? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Son textos totalmente explícitos en la cual evidentemente solamente el libro de Juan destruye evidentemente a la unicidad. Y sigo. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El texto aquí claramente vemos y observamos una relación entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo, ¿vale? Juan 17:5, este texto es también precioso. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, ahora pues, ¿qué dice Jesús? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria compartida, señores, según el texto, existía antes de la encarnación. Y si Jesucristo en su oración se dirige a el Padre,
no podemos hacer a Jesús mentiroso. Él no se está dirigiendo a sí mismo. Él se está dirigiendo ¿a quién? A el Padre. Y los autores han puesto esto cuidadosamente para distinguir entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Juan capítulo 8, versículos 17 y 18 dice: y en vuestra ley escrito, esto dijo Jesús, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de uno solo, no, el testimonio de dos. Dice, el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús presenta a el Padre y Jesús se presenta como Él mismo, en la cual aquí son dos testigos, el Padre y su Hijo. Juan 3:35 dice el texto, el Padre ama al Hijo. ¿Qué dice? El Padre ama a el Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Quién le ha entregado todas las cosas a Jesús? El Padre. Ahora, ¿puede una persona, aquí hago una pregunta retórica, quiero que vosotros escuchéis y pregúntense, ¿puede una persona amarse a sí mismo en el sentido en que aquí describe una relación de padre e hijo? Evidentemente no. Vale. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, señores, capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dice, y miré, y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién estaba de pie? Un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Aquí en Apocalipsis vemos el cordero que toma el libro de la mano del que está sentado en el trono. Hechos capítulo 7, versículos 55-56. Esto es también precioso. Pero Esteban, lleno de ¿quién? De el Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban distingue claramente a Dios y al Hijo del Hombre. Todos estos versículos evidentemente son explícitos y todos los autores hacen una distinción entre las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo Padre reconoce a Jesús como Dios. El mismo Hijo habla de la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Y claramente el mismo Hijo habla de la promesa que os mandará otro, no el mismo, sino otro consolador. Y veamos claramente la revelación completa. No obstante, si vamos a echar un vistazo, gracias, si vamos a echar un vistazo al Antiguo Testamento, vamos a ver la pluralidad en la divinidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dice, bajemos, confundamos uno de nosotros. Y con eso termino. El vocablo Elohim es sin duda un vocablo en plural. Y hemos visto la tercera persona de la revelación completa de Dios, que es el Nuevo Testamento, en la cual no hay ninguna discusión. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad en las Escrituras. Bendiciones, hermanos.
Bien, Elías, 15 minutos para tu tesis. Bien. Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es ni más ni menos que la manifestación visible del único Dios, el Padre revelado en carne. Entonces vamos a ver cómo la Biblia enseña la existencia de un solo Dios y que ese único Dios se manifestó en carne, que es Jesucristo. Por tanto, Jesucristo no es ninguna segunda persona divina ni nada parecido que sea distinto al Padre, sino que es la revelación visible del Padre invisible. Entonces, tenemos que preguntarnos esto: ¿enseña la Biblia que Dios son tres personas coiguales y coeternas? ¿O enseña que Dios es uno y que se manifestó en Jesucristo? Bueno, vamos a ver los siguientes pasajes. Vemos que solamente existe un Dios. Es el fundamento principal que la Biblia enseña, es un monoteísmo absoluto. Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No dice tres personas, no dice tres centros de conciencia, ni nada parecido, sino que Dios es uno. En Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45, versículo 5 dice, yo soy Yuhel Bajei y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, solamente está Él solo. La doctrina trinitaria afirma que existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas divinas, que son distintas, claro, porque una persona no es igual a otra persona. Una persona es un ser individual que es diferente a otra persona. Por lo tanto, decir que Dios son tres personas es igual a decir que son tres seres diferentes. Es un politeísmo encubierto. Eso es lo que consiguió la Iglesia Católica a partir del siglo IV y parece ser que tuvo bastante éxito con algunos, ¿no? Pero la Escritura jamás utiliza la expresión tres personas divinas, Dios Hijo, Dios Trino o la palabra Trinidad. Por el contrario, insiste continuamente en que Dios es uno. Un momentito. Vale. Entonces vemos que si existe un solo Dios, entonces debemos identificar quién es ese único Dios revelado en el Nuevo Testamento. El Padre es ese único Dios, no hay más Dios que Él. Juan 17:3 dice, Jesús dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vemos como aquí el Señor Jesús identifica al Padre como el único Dios verdadero. Solamente hay un Dios. Primera de Corintios 8:6. Ese Dios es el Padre. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. El Padre es el único Dios. No puede haber otro Dios que no sea el Padre, porque entonces ya entraríamos en el politeísmo. Efesios 4:6 dice, tenemos un Dios y Padre de todos. Aquí te lo vuelvo a recalcar, que ese Dios es el Padre, no hay otro más. Si alguien tiene el título de Dios, en este caso Theos, que hace alusión a Dios, no a Elohim, porque Elohim es una palabra que se puede utilizar en el hebreo para el único Dios verdadero y para los que trabajan para Él. Incluso a los que enseñaban la ley al pueblo se les llamaba Elohim. Por eso es una palabra que puede significar varias cosas, es polisémica. Pero vemos que la palabra Theos en el Nuevo Testamento solamente hace alusión al único Dios verdadero, al Dios. No hay más Dios que Theos. Entonces vemos que se revela que ese Dios es el Padre, no hay otro Dios. La Biblia nunca dice que hay un Dios Hijo, que hay un Padre y que hay un Dios Espíritu Santo, pero sí se revela que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, no son tres personas. Entonces vemos que la Biblia lo dice bien claro, un Dios, el Padre. Por lo tanto, si el único Dios es el Padre, entonces vamos a ver qué es lo que significa Jesucristo en esta revelación. ¿Tendrá que ver algo Jesucristo con el Padre? Buenas, hermanito Javier Vázquez.
El Padre vino al mundo en Cristo. Isaías 9:6. En esta profecía mesiánica vemos que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Entonces observamos que el niño que nace es el Mesías, obviamente, y ese Mesías recibe el título de Padre eterno. No dice segunda persona de la Trinidad, no dice hijo del Padre eterno, o no dice hijo eterno, sino que dice Padre eterno. Claro, esto es una revelación espiritual donde ya en el Antiguo Testamento se revelaba que el Mesías iba a ser el mismo Padre manifestado en carne. Vemos que en Juan 14, a partir del versículo 8, Felipe dijo, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús respondió, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús no dijo yo soy otra persona distinta o dijo, si me estás viendo a mí, estás viendo a alguien que se parece al Padre, sino que se lo dijo bien claro. Le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Está viendo al Padre. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que no crea eso? Vemos que en Juan 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Ahí vemos cómo Jesucristo se saltó la gramática y vemos cómo cogió, dice que yo y el Padre somos uno. Cuando ya sabemos que cuando alguien nombra a otro sujeto tiene que ponerse el último. Por ejemplo, aquí hubiera tenido que decir, el Padre y yo somos uno, pero dice yo y el Padre, claro, porque son uno. La misma frase lo dice, no dice que son tres personas, sino que es uno. No son dos dioses, no son dos seres divinos, sino que es uno. Claro, porque es que el Dios de la Biblia es todopoderoso y puede estar en todos sitios al mismo tiempo si Él quisiera, ya que es uno de sus atributos, es omnipresente. Entonces vemos que Jesucristo se presenta como la manifestación visible del Padre invisible. Él mismo dice que si tú lo estás viendo al Padre, claro, porque era una manifestación del Padre. Luego vemos que Dios fue manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. En otros códices dice, Él fue manifestado en carne, da igual, porque el contexto de la gramática está hablando de Dios. Y cuando dice Él fue, es Dios fue manifestado en carne. No dice la segunda persona fue manifestada en carne. No hace ninguna distinción de que otra persona que no fuera Dios, o mejor dicho, gracias Dani Boy, o si no, tampoco dice que una persona diferente al Padre se manifestó en carne, sino que dice Dios y solamente el Padre es Dios. Eso es la base de la Biblia, que solamente un Dios y es el Padre. Por lo tanto, si dice que Dios fue manifestado en carne, es que el Padre se manifestó en carne, porque es el único Dios que hay. A no ser que empecemos a creer como los griegos, que los griegos creían en muchos dioses. Segunda de Corintios 5, a partir del versículo 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vemos que dice que Dios estaba en Cristo. No dice que Dios estaba con otro Dios o que Dios estaba con otra persona. Porque Cristo en este contexto, es un título de Dios. El ungido, el Mesías, es un título en el Nuevo Testamento que se adjudica a Dios. Entonces vemos que dice que Dios mismo estaba en Cristo, claro, si era Él mismo. Colosenses 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice toda la plenitud, no dice una tercera parte, no dice una persona entre tres, no dice la segunda persona de la Trinidad, sino que dice que toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es el único Dios? El Padre. Por lo tanto, Jesucristo contiene toda la plenitud de Dios porque Dios mismo es Él manifestado en carne. Vemos que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. No dice que es la segunda persona de la Trinidad. Eso nada más que está en los catecismos romanos. Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, titiá. Entonces vemos que en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, sin embargo millones vieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Entonces cuando vemos a Cristo, vemos a Dios revelado en Jesucristo, porque es una manifestación del único Dios verdadero
que es el Padre, porque no hay otro Dios. Bien, ahora vamos a ver el bautismo de Jesús, que está en Mateo 3. Aquí vemos que aparece ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esa presencia simultánea, ¿será que son tres personas? Porque vemos que está Jesús en la tierra, la voz desde el cielo y el Espíritu descendiendo. ¿Será que son tres personas? ¿Será esta la prueba definitiva de la Trinidad? ¿O será que se está viendo como Dios es omnipresente y que se puede manifestar como Él quiera y que no está limitado como las personas que somos nosotros? Porque nosotros los seres humanos sí que somos las personas, pero Dios no. Dios es todopoderoso. Yo, por ejemplo, no puedo estar en tres sitios al mismo tiempo de manera presencial. Yo no podría, Juan tampoco podría y nadie de los que está viendo este live podría. Pero Dios sí, Dios puede estar donde Él quiera. Mira que Jesucristo se apareció al mismo tiempo a 500 personas. Así que imagínate, si se puede presentar a 500 personas al mismo tiempo, imagínate si no se puede presentar en tres sitios al mismo tiempo. Entonces, ¿qué Dios tendrán? Algunos tendrán un Dios todopoderoso o tendrán un Dios que parece como Superman cuando le ponen kriptonita, que se le quitan los poderes. Entonces vemos que el bautismo de Jesús no enseña ninguna Trinidad, sino que enseña que Dios es todopoderoso y es omnipresente y que su poder no tiene límite. Mateo 28, versículo 19 dice, bautizadlo en el nombre, no dice en los nombres, dice en el nombre, en singular. Entonces vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles bautizan ¿en qué nombre? ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús. Porque Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo, porque es el nombre que Dios se manifestó en carne y es el Dios sobre todo nombre, donde es el único nombre con poder de salvación. Por lo tanto, al decir el nombre del Padre, ¿cuál es el nombre que bautizaron? Jesús. El nombre del Hijo, ¿en qué bautizaron? En el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, su nombre es Jesús. Es el nombre que cuando se manifestó en carne. Entonces vemos que la Biblia enseña que solamente hay un Dios, que ese único Dios es el Padre, que el Padre prometió venir a salvar y vino él mismo, que Jesucristo es llamado Padre eterno, que Jesús dijo, el que me ha visto al Padre, que Dios fue manifestado en carne y que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Por lo tanto, Jesucristo no es en la Biblia ninguna segunda persona divina distinta del Padre, sino la manifestación visible del único Dios verdadero, todopoderoso, que se reveló en carne para redimir a todos los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vemos que no existe la Trinidad en la Biblia en ningún sitio. Solamente existen lo que los trinitarios dicen distinciones. Ellos hacen distinciones de las manifestaciones de Dios, pero eso no son personas. Porque tú digas aquí el Padre y el Hijo, mira, hay una distinción. Sí, hay una distinción ¿de qué? De manifestación. No hay distinción de personas, porque las personas son seres diferentes unas de otras. Por lo tanto, vuelvo y digo, decir que Dios son tres personas es politeísmo encubierto. Así que, bueno, hasta aquí mi tesis. Vamos a esperar a que entre, que se acaba de caer la moderadora. Vamos a esperar a que vuelva a entrar y ya empezaremos con la refutación. Gracias, hermanito Javier Vázquez. Aquí está. Bien, ya está, hermana, ya terminé. Bien, entonces vamos a lo... Vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos, voy a bajarla y que mande invitación. Vamos a ver si vuelve la señal. Dice, ahí abre el live de nuevo, pero aquí me sale la ventana dando vueltas. Es que dice, no le deja mandarte con anfitrión. Es que aquí me sale su ventana todavía, abierta. Entonces, no sé qué es lo que pasa. Parece que no ha cerrado bien, se ha quedado ahí. ¿Tú tienes cronómetro? Mira, vamos a hacer una cosa. Y como se ha quedado la ventana esta pillada, vamos a salirnos y volvemos a mandarnos invitación, ¿vale? Vale, como quieras. Vale. Bien. Espera, cariño. Bien, vamos a ver ahora. Se queda la ventana de ella dando vueltas aquí, o sea, se queda pillado. No sé lo que pasa aquí. Hagamos una cosa, ¿tú tienes a la mano un cronómetro? ¿Sí? Vale, mejor hagamos una cosa, tú me dices 10 minutos, me dices cuando empiezo y antes de que termine, un minuto antes me dices, falta un minuto y ya está. Mira, yo voy a confiar en tu honestidad, así para ir avanzando, ¿te parece? Sí, así a ver si mientras tanto puede que reinicie el teléfono o yo qué sé o algo, a ver si de mientras viene. Muy bien, pues entonces cuando empiece a hablar le doy aquí al cronómetro. Cariño. Vale, perfecto. Muy bien, el primer error del señor Elías es confundir persona con ser. Mi oponente ha dicho que 3 personas equivalen a 3 seres, pero eso es una definición filosófica que él está imponiendo evidentemente al texto bíblico. El segundo error de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, él citó, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, amén, nosotros creemos en esto. El Trinitario cree en un solo Dios, ¿vale? Pero este texto nunca dice que Dios sea una sola persona, ¿vale? No lo dice. Muy bien, ahora, la palabra hebrea ejad significa unidad. Y voy a dar un ejemplo. Génesis 2:24 dice, el hombre y la mujer serán una sola carne. ¿Cómo es posible que 2 puedan ser uno? Ahí la cuestión. Ahora, el tercer error de Juan 17:3. Él dijo, el Padre es el único Dios verdadero, descartando evidentemente al Hijo. Pero en primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice claramente quién es ese Dios verdadero, es Jesucristo. La pregunta, ¿los textos se contradicen? Claro que no. Nosotros los trinitarios no tenemos problema en que el Padre sea el Dios verdadero, ni tampoco tenemos problema que Jesús sea el Dios verdadero, según los textos que acabo de mencionar. ¿Vale? Ahora, no obstante, en Juan 1:1 también dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien, sigamos con el argumento del señor Elías. El otro cuarto error que me llamó la atención es Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice él? Dice Padre eterno. Entonces, como dice el texto Padre eterno, Jesús necesariamente es el Padre y no es el Hijo.
¿vale? Evidentemente aquí hay un desconocimiento y una negación del texto explícito. Isaías 9 no dice que el Mesías sea el Padre. Dice que recibe el título de Padre Eterno. Ahí, evidentemente, el desconocimiento o la manipulación de los unicitarios. En la Biblia, muchos títulos no identifican a una persona con otra. Por ejemplo, Jesús es llamado también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Cómo puede ser raíz y descendiente al mismo tiempo? Pregunto. ¿Por qué? Porque son meramente títulos. Y Isaías 9:6 no está diciendo que Jesús es el Padre. Muy bien, sigamos con los errores. El quinto error del señor Elías es Juan 14. Y dice, y él citó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Vale? Y él determina que aquí Jesús está diciendo que es el Padre. Y además le está haciendo mentiroso a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nadie jamás le vio al Padre. ¿O en qué quedamos? ¿O le vieron o no le vieron? Juan 19, 9, 10, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una cosa es ver al Padre y otra cosa que Jesús haya dicho, yo soy el Padre. Pero en ningún momento está diciendo, yo soy el Padre. Jesús no dice yo soy el Padre, dice el Padre está en mí. Y en otro versículo, Juan 14, 16, dice, y yo, Jesucristo, y yo rogaré a mí mismo. No, eso quisiera que diga el señor Elías, pero dice, yo rogaré al Padre y os dará otro. No sé cómo maneja la gramática básica de escuela de niño de 6 años. Claramente dice, y dará otro consolador. La pregunta, ¿a quién le iba a rogar Jesús? ¿Quién iba a mandar a ese otro consolador? ¿Él mismo? Claro que no, el texto no dice eso. Sexto error que me llama la atención del señor Elías, Juan 10:30. Él dijo, uno significa que son la misma persona. Por favor, señores, seremos serios. Esto no es serio. ¿Por qué negáis o manipuláis los textos? La palabra usada es gen, que es neutro. ¿Qué expresa esta palabra? Expresa unidad, no identidad personal. Pero los fariseos sí entendieron las palabras de Jesús y querían desvivir a Jesús porque él se estaba haciendo Dios. ¿Vale? Ahora, si Jesús hubiese querido decir yo soy el Padre, habría usado el masculino heis. Además, en Juan 17:21, Jesús ora y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Vale? Muy bien. Ahora, séptimo error de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que me llamó la atención. Él dijo, Dios fue manifestado en carne. Y él determina que ese Dios obligadamente es el Padre. Entonces, el que se manifestó en carne no es Jesús, sino es el Padre. El que murió en la cruz no es Jesús, es el Padre. Y que el todo niega que el Hijo ha venido en carne, dice el texto bíblico, es el anticristo. Aunque nosotros aceptamos que fue manifestado en carne, el texto nunca dice el Padre fue manifestado en carne. Nunca. Sino dice Dios. Y hemos determinado que Jesús, según las Escrituras, es Dios. Y es ese Dios que se manifestó en carne. Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo. Octavo error del señor Elías. Colosenses 2:9. Él dijo toda la plenitud. Y aquí él determina que cuando dice toda la plenitud es el Padre y no el Hijo. Colosenses 1:19, ¿vale? Aquí está el contexto. Porque un texto fuera de su contexto, como siempre hacen los universitarios, es un pretexto. Dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase
toda plenitud. Es el Padre quien quiso que toda la plenitud habitase en el Hijo. Y este Colosenses 2:9 se conoce como la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él va a decir, no, la Trinidad no está en la Biblia, ¿sí? Tampoco el monoteísmo está en la Biblia, pero creemos en ello. Decir que una palabra no está en la Biblia no es un argumento. La doctrina es explícita en Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este texto demuestra que Cristo posee plenamente la naturaleza divina. No es un holograma, no es un meramente estuche, es Dios mismo encarnado. Ahora, luego, él dijo, Dios puede estar en 3 sitios al mismo tiempo. ¿Vale? Hablando del bautismo de Jesús. Prácticamente ha negado lo que es el bautismo en Jesús. Amén. Yo digo amén. Dios es omnipresente. Pero esto no es el tema. El tema es que en ese momento estaba el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo que descendió como paloma y el Padre diciendo, este es mi Hijo. El texto es explícito. Ahí no hay más excusas que dar. O negamos el texto, o mejor agarro mi Biblia y me voy para otro lado. Juan 17:5. Ahora pues dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta. Queda un minuto. Vale, gracias. ¿Con quién estaba el Hijo antes de que existiese el mundo? ¿Con quién según el texto? Evidentemente con su Padre. Así que es muy fácil, ¿vale? Todos los argumentos que el Señor dio es negar los textos y reinterpretar los textos a su manera. Yo solamente he leído los textos explícitos y las Escrituras son claras al respecto. Esa sería mi refutación. Bien, mira, vamos a hacer una cosa. Como se ha quedado esto aquí pillado, es que tienes que cerrar tú la sesión para que pueda entrar. Entonces, dale aquí abajo, donde está lo del coanfitrión, le da aquí abajo y cuando le saca la pestaña blanca, arriba a la derecha hay un rectángulo y una flecha que como que señalando para afuera. La presionas y ahí te pone desconectar del live. Te desconectas y ahora te vuelvo a mandar otra vez la invitación.